Ya, somos poquitos hoy día. Toca poquitos hoy día. De lo bueno poco. Eh, ya. ¿Qué les cuento de hoy? ¿Alguna pregunta más bien? Seguimos con el récord mundial de no, siempre que hago esa pregunta no hay pregunta. Ya. Eh, Hoy día quiero traer un tema que lo descubrí en relación a este libro que se llama El puente donde habitan las mariposas de Nazaret Castellano, que seguramente es la neurocientífica más importante, por lo menos en cuanto a divulgación. No podría decir si ella es la más conocida en el mundo hispanohablante, pero sin duda o sea, no sé si es la más reputada, ¿cierto? Pero sí en términos de divulgación es la más famosa. Es muy famosa Nazaret Castellano, la pueden buscar en redes, es muy interesante Nazaret, muy, muy interesante. ¿Chilena? No, es española y es media gallega. Gallegas son los que... No, andaluza. Es Nazaret. Habla así. Eh, ya. Y, y como hemos estado hablando del tema de la respiración, la semana pasada hablamos sobre la respiración en relación revisamos un texto de John Kabat-Zinn al respecto. Nazaret Castellano en este libro, y ella se refiere mucho al tema de la respiración. Y la respiración nos trae un asunto que es súper sensible en nuestra práctica, que es que, que es, siendo tan simple el acto de respirar. De hecho, como lo veíamos la semana pasada, les mandé un texto y todo el cuento que escribí. La respiración eh, tiene algo que quizás debe ser de las cosas más complejas de la práctica. Siendo tan simple, respiramos por defecto. Sí, cuando somos conscientes podemos conectar con la respiración, pero si no somos conscientes seguimos respirando. Por suerte, como decía John Kabat-Zinn, si no nos moriríamos si nuestra voluntad dependiera de ese respirar. Y, ¿Y qué es este tema crucial para mi gusto de esto de la respiración? Tiene que ver mucho eh, tiene que ver mucho con con la práctica muy en concreto, porque normalmente cuando vienen alumnos nuevos a practicar, eh, suelo yo preguntarles por una cosa de deferencia, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo te fue en la práctica? Para mucha gente es su primera experiencia con respecto a la meditación. Y es muy interesante que casi todos, o muchísimos, su respuesta es me fue más o menos. Me fue más o menos, o estuvo bien, pero no me pude concentrar mucho. Esa es como la respuesta tipo, que no se pudieron concentrar mucho. Y finalmente lo que no podían es concentrarse mucho en la respiración. Y es muy interesante eso porque nadie, yo ni nadie ha pedido que la gente esté muy concentrada en la práctica. O sea, las personas por defecto asumen que vienen a una práctica, no importa la práctica que sea, no importa la actividad que sea, en este caso meditación, y lo tienen que hacer bien. Tenemos el switch de
que las cosas las tenemos que hacer bien. Que tenemos, claro, uno dice, lo tenemos que hacer bien, no tiene nada de malo, está bien, ¿cierto? Pero yo quiero profundizar un poquito más porque es más serio que eso. Vienen con, todos estamos un poco seteados en estos tiempos para rendir, que es más que hacerlo bien. Es como cumplir, cumplir con una cierta eficiencia. Y eso tiene que ver con una forma en la que estamos viviendo todos, que es una época de la exigencia. Como dice Byung-Chul Han, un filósofo que de repente cito y que se cita harto en este ámbito, la sociedad del cansancio. Estamos continuamente exigidos, 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 exigidos. Y acá en este espacio, que es un espacio que incluso no es para eso, ¿ah? O sea, pero la gente que viene por primera vez lo asocia con eso, que es un espacio para relajarse. La gente, cuando uno le pregunta cómo te fue, ay, no sé, más o menos, porque me costó con pero y dicen, pero supongo que después, cuando vaya pasando el tiempo y vaya aprendiendo, lo voy a ir haciendo mejor. Eh, Yo lo encuentro bien, bien profundo eso, que qué nos está pasando que siempre creemos que tenemos que rendir, incluso en las circunstancias donde nos venimos como a contemplar, a relajarnos. Y eso tiene que ver con la respiración. Y ahora voy a explicar por qué tiene que ver con la respiración y qué es lo que tiene que ver con Nazaret Castellana. Resulta que ella cita a un neurocientífico famoso, un israelí, que se llama Moshe Bar. Y Moshe Bar hizo un estudio agarró un grupo de personas, a un grupo de estudiantes, que por primera vez se enfrentaban a la meditación. Y lo hizo meditar durante media hora. Y la indicación que les dio él es: concéntrate en la respiración y anda contando las veces en que te distraes. Y resulta que este grupo de control, por así llamarlo, este grupo de meditadores, en esa primera vez que meditaron, les preguntó después cuántas veces se habían distraído y en promedio dijeron que se habían distraído 5 veces. O sea que estaban concentrados en la respiración y 5 veces la mente se había ido, se había fugado. 5 veces. Ustedes que ya llevan tiempo, los que están en la casa también, aprovecho de saludar también. ¿Quién está? La Pamela y la Antonia también, que no la había saludado. Hola. Hola. Eh, ya saben que distraerse 5 veces es re poco. Y entonces pasaron unas semanas, unas 3 semanas después, les dijo a este grupo que meditaran habitualmente, hizo otro control. Entonces les dijo de nuevo que meditaran durante 30 minutos y que fueran contando las veces que se distraían. Y resulta que en promedio, este grupo dijo que se habían distraído 30 veces. Y habían muchos que más de 30 veces. Entonces, chachán, acá viene la gran cuestión. ¿Podríamos decir entonces que entre más meditamos, la vamos haciendo peor, más nos distraemos? No. ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿Se le ocurre cuál puede ser la respuesta de los que estamos acá? No es obligación, les puedo seguir contando el cuento, pero a lo mejor se les ocurre. Ya, ya. La Patti dice que tenemos más conciencia de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Estamos meditando mejor. Muy bien. 3 estrellitas, 5 estrellitas. Esa es la respuesta. Entre más
meditamos, más nos damos cuenta de que nos distraemos. Por lo tanto, y esto quiero transmitírselo a ustedes que están en esta práctica en este momento, distraerse no es un problema. Cuando sientan, llevémoslo, esto es lo más importante, llévenlo a la práctica de ustedes y descansen en este concepto. Cuando estamos meditando, estamos en contacto con la respiración y nos distraemos y nos distraemos y nos seguimos distrayendo, no lo estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo más fuertes ciertas zonas del cerebro, en este minuto no me acuerdo, es la corteza prefrontal, que son las zonas del cerebro donde desarrollamos de forma más profunda la conciencia, para darnos cuenta más de nuestra vida y de lo que está ocurriendo en nuestra mente. Somos mucho más sensibles a eso. Y eso es una maravilla, porque en el fondo no solamente somos más conscientes de las veces que nos distraemos, bueno, ya el hecho de ser conscientes de las veces que nos distraemos nos marca un parámetro muy importante, porque vivimos la mayor parte del tiempo en un estado de piloto automático, vivimos en un estado haciendo, haciendo, haciendo sin mucha conciencia. Pero resulta que cuando meditamos, reforzamos la zona de la conciencia y nos empezamos a dar cuenta de cosas. Salimos de ese estado por defecto que podemos estar casi la vida en eso y tocamos tierra y sentimos la vida y nos vamos volviendo más sensibles al cuerpo, a la mente, al corazón, a todo lo que está ocurriendo para finalmente para beneficio nuestro y para beneficio de los demás también, po. Nosotros somos más conscientes, nos damos más cuenta cuando somos agresivos con los otros, cuando estamos haciendo cosas cuando estamos siendo demasiado reactivos, cuando estamos rechazando mucho, cuando estamos apegándonos mucho. Vamos, es lo que se llama, no lo quiero llevar a algo muy, muy espiritual, ¿cierto? Pero desde lo espiritual, desde el budismo, vamos camino al despertar. Vamos despertando, es un proceso de ir despertando de una vida insípida, sin sabor, que es la vida en piloto automático, sin conexión, a empezar a tener cada vez más conexión. Y en la práctica, como les digo, alégrense de cada vez que se distraen. Obviamente nos distraemos y volvemos, po. Nos distraemos y volvemos. Y eso es muy bonito, yo lo he dicho en otras ocasiones, como nos distraemos y volvemos. Nos distraemos. Entonces hago este movimiento porque es como que sacáramos músculo, ¿cierto? Nuestra mente va ganando una cierta musculatura y todas las áreas que tienen que ver, como les digo, con la conciencia, con la sensibilidad, que tienen que ver con el análisis amplio, con la perspectiva. Todas esas son las zonas que se van alimentando con la meditación. Fíjense que ese experimento que les digo es una prueba muy concreta de para qué, de lo potente que es esta práctica. Es una tremenda potencia. Es la evidencia de eso. Entonces, creo que es muy bonito, creo que es muy significativo poder mirarlo desde ese punto de vista. Eso es lo que quería compartirles hoy día y preguntarles si quieren comentar algo sobre esto. Sí, te paso el micrófono para... No importa, si no es muy fome porque no queda grabado. Ya, bueno. Héctor. O sea, un poco voy a tratar de entender tus palabras, Sí, que en la medida que meditamos más, estamos más conscientes de nuestros actos. sí, totalmente. Independiente que nos distraigamos o no. Claro, lo que te está probando el experimento que la distracción es un rasgo de conciencia. Te das cuenta que estás distraído. Ya. Cuando esos alumnos la primera vez sintieron que se distrajeron 5 veces, en realidad se distrajeron las mismas 30 veces, pero no se dieron cuenta, no tomaron conciencia de que la mente estaba distraída. Y la mente está distraída en cualquier cosa.
O sea, por ejemplo, ahora tú me estás escuchando, y me estás escuchando con una cierta atención. No, no puedo yo distinguir y meterme en tu cabeza con cierta atención. ¿Con cuánta atención me estás escuchando? Pero, ¿cierto? Podrías no estar escuchando nada de lo que te estoy diciendo. Podrías estar completamente distraído. Podemos ir a juntarnos con unos amigos y no prestar ninguna atención. La cabeza la tenemos en otra parte, en un negocio que estamos haciendo, un negocio que no va bien, en un problema que tuvimos, o pensando en el mundial, que es muy entretenido el mundial, pero podemos tener la cabeza en otra parte. Entonces, esta es una práctica, por eso se llama atención plena, porque nos va conectando con la atención. Y por último, no es que estemos todo el tiempo en atención, porque eso siempre va a ser imposible, pero es un recurso al que volvemos, 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 y en la medida que practicamos volvemos con más facilidad y la vida va agarrando un color. Podemos vivir en el gris total de nuestra mente automática, sin ninguna conciencia de lo que ocurre, así como ya yo tengo mis opiniones, yo tengo mis creencias, yo pienso así, yo soy con una rigidez completa, como que el mundo estuviera acá, en vez de estar acá. Cuando creemos que el mundo solamente está acá, que está en nuestra cabeza y que esa es la realidad y toda la cuestión, nuevamente es una vida sin sabor, insípida. No nos damos la oportunidad de conectar con lo que está ocurriendo. Acá no está ocurriendo el mundo. Eso. Gracias, Héctor. ¿Alguien más quiere plantear algo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a pasar a la práctica. ¿Ok? Y como vamos a tener harto rato, vamos a tener una horita de práctica, pongan harta atención en la práctica a la distracción, po. Y vuelvan de las distracciones. Y eso es lo más importante, en realidad lo que más les quería decir fuera de la teoría, que es muy entretenida, para mi gusto es muy entretenida. Eh, eh, es un, sientan la libertad que permite esto. O sea, porque podríamos decir, oye, pero si llevo meses en esto, llevo años meditando y cada vez me distraigo más, esta cuestión no sirve para nada, no estoy aprendiendo. Bueno, yo sé que no lo van a sentir así, pero yo sí siento esa exigencia. Yo cada vez que medito digo, hoy, pero de repente estuve muy distraído y yo hasta estoy en esto, pues soy facilitador de esta cuestión, pero la mente estamos tan seteados en hacerlo bien que, que estamos en ese bucle permanente. Entonces, conectarnos con esto de que la distracción es un aliado, no es un problema, es muy bonito, muy bonito. Me encantó lo que dijo acá. Encuentro que es muy bueno el experimento que cita Nazaret. Ya. Entonces, vamos a partir en Shavasana, extendidos en el suelo. Voy a cambiar el sentido de la luz acá. Ah, no, no, porque me vean, no. Extiéndanse en el suelo. Cúbranse bien, esto es un poquito de frío, o harto frío en realidad. Tápense bien, cierren los ojos. Dense un ratito, yo no me voy a extender por si acaso los que me están viendo en la casa, pero ustedes sí, extiéndanse en el suelo, en el mat. Respiren profundo.
Y partimos llevando la atención al cuerpo como un todo, al peso de ese cuerpo. Luego muevan la atención hacia la respiración abdominal. Al acto de inhalar, el aire que entra, la temperatura con la que entra. El exhalar. Observen dónde está su mente en este momento. Y háganle la invitación a la mente a que se concentre, que se centre en la respiración, en el peso del cuerpo. Y vamos a hacer un breve escáner corporal. Voy a ir nombrando zonas del cuerpo para que lleven la atención a esa zona. Traten de no pensar en la zona que voy nombrando, sino en sentirla. Entonces pongan atención a los pies primero. Recorran sus pies, los detalles de los pies. Luego las canillas, las pantorrillas. Luego los muslos. Y dense el momento de hacer el recorrido desde la punta de los pies hasta la altura de las caderas, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Exploren las zonas que están tocando el suelo. Exploren las zonas que no lo hacen, que no tocan el suelo. Exploren las sensaciones que hay allí en temperatura, en contacto, en textura. ¿Cómo se siente el contacto de la ropa en esas zonas? Y dejen que desde los pies hasta la altura de las caderas, pies, piernas, rodillas, muslos, se relajen, se sientan pesados y se hundan hacia el suelo. Y ahora lleven la atención a la zona de las caderas, a sus glúteos, a la zona anal,
a la zona genital, a la pelvis, a las ingles. Y dense un momento también ahí de sentir, de explorar con curiosidad qué es lo que está ocurriendo en ustedes. Los detalles, los cosquilleos, las molestias, los agrados, el peso de esa zona, la zona que toca el suelo, la temperatura de la zona que toca el suelo, la temperatura de la que no. Y luego permitan que toda la zona pélvica, glúteos, genitales, etcétera, hasta la cintura se relaje y se entregue a la gravedad. Nos vamos a mover hacia el coxis, el hueso sacro, la espalda baja, subiendo por las lumbares. Sientan la espalda baja. Esa es una zona que está muy adherida al suelo probablemente. Sientan ese contacto con el suelo. Y luego asciendan hacia la espalda alta, la zona dorsal, hasta la altura del cuello, los hombros por detrás. Iluminen la columna vertebral como si prendiéramos una luz y se iluminara con un color cálido la columna vertebral en toda su extensión. Y recorran su extensión como una hormiguita que fuera subiendo vértebra a vértebra, escalando del coxis al cuello. Hagan el recorrido lento y del cuello donde se interna la columna hasta el cerebro. Retrocedemos vértebra a vértebra y volvemos a la zona del coxis, lentamente. Pura conciencia corporal desplegada. Y vamos a permitir que esta extensísima zona del cuerpo, acompañado también de la pelvis, de los genitales, de las ingles, vayan ganando un peso potente, natural, y se deje ir por la gravedad. Y luego atendemos la zona del vientre, sintiendo la pulsación respiratoria allí. Quédense un ratito ahí. Y uno podría decir, ya lo sé, ya he sentido mi respiración. Y no es cierto, no has sentido la respiración que está ocurriendo ahora. Pon toda tu atención a tu respiración de ahora. La inhalación que está ocurriendo ahora es distinta a todas las que han ocurrido antes. Tu exhalación de ahora es distinta a todas las que han ocurrido antes. ¿Qué sensaciones hay allí en el abdomen?
Y luego ascendemos hacia el pecho, las costillas, el corazón, la pulsación de la respiración en el pecho, quizás el latido del corazón, hasta los hombros. Quédense ahí también observando sensaciones, movimientos, temperatura. Y permitamos que desde el vientre hasta los hombros se relajen, adquieran un peso, que es el peso natural que tienen. Somos conscientes de él. Y dejamos como un trocito de metal que fuera atraído por el centro de la Tierra, que se entreguen a la gravedad y se hunda hacia el suelo, con el resto del cuerpo. Para luego observar nuestros brazos, desde los hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, las manos, los dedos, las uñas, el dorso, la palma de las manos, la separación de los dedos. Y al mismo tiempo que sentimos la separación de los dedos de las manos, movamos también la atención a la separación de los dedos de los pies. Y volvamos a las manos. Y sintamos las yemas de los dedos y la temperatura que hay allí. Y en un acto de ceder, de entrega, dejemos que las manos, los brazos, los codos se suelten y se entreguen a la gravedad. Ambos brazos, ambas manos, ambos codos. Y luego la atención la dirigimos hacia el cuello, sintiendo la zona de la tráquea, el tragar de la saliva, el paso del aire, cuando inhalamos como pasa por el cuello, rumbo a los pulmones, el mentón, la boca, entrando a la boca, los labios por dentro, los dientes, las encías, el paladar, la lengua, las mejillas internas. Y salimos de la boca para sentir los labios externos, sentir las fosas nasales, que el aire se interna hacia el cráneo, hacia el cerebro, el tabique, las mejillas. Súper interesante observar los globos oculares, la zona frontal donde están los ojos y la zona de los globos oculares que también tocan el cráneo. La frente, el entrecejo, las sienes, las orejas, los oídos que también hacen el camino hacia el cerebro. El casco, el cuero cabelludo, la nuca, la coronilla, el pelo, el cerebro, la cabeza completa y soltamos los, no sé cuántos son, la cantidad inmensa de músculos que tenemos en la cara. Relajando los gestos, relajando la piel de la cara, del cuello, del cuerpo completo.
Y vamos a permitir que todo el cuerpo al unísono se entregue a la gravedad, adquiera un peso, se suelte y se deje ir. Atendiendo la respiración, como si el cuerpo respirara no ya desde la nariz, como si cada punta del cuerpo, la punta de los pies, de los dedos de las manos, de los codos, de la cabeza, como si todo el cuerpo respirara en el aire que entra y el aire que luego sale. Quédense allí entregados. Y luego, sin apurarse, sabiendo que hemos realizado un ejercicio profundo de escáner corporal, vamos a recoger una rodilla primero, luego la otra, nos dejamos caer en postura fetal hacia el costado que nos guste. Y de la postura fetal, manteniendo el ritmo lento, vamos a ir camino hacia Vajrasana, la postura del diamante, que es apoyando los glúteos en nuestros talones. Háganlo despacito, manteniendo la cabeza abajo. Incluso cuando ya vayan incorporándose, cuando ya sientan que la espalda se va enderezando, sin apurar este proceso, insisto, sigan manteniendo la cabeza abajo. Y solo cuando sientan que están y han llegado a una postura vertical, lleven la mirada al frente. Háganlo con calma. Es un cambio de estado bien importante de lo horizontal a lo vertical. Y quédense allí sintiendo durante un instante. Es un momento importante para contrastar cómo estaba el cuerpo en Shavasana, en la horizontalidad, y cómo cambia la relación cuando estamos en una postura más vertical, que se percibe de distinto. Y con harto cuidado, después de Vajrasana, vamos a llevar las manos al suelo, las rodillas a la altura de las caderas, entrando en Chakra Vakasana 1. E inhalando, vamos a comenzar a bascular la pelvis hacia arriba. Vértebra a vértebra se va arqueando la columna hasta que toca un poquito el cuello y la cabeza. Y luego la pelvis en exhalación, en el camino de la exhalación va retrotrayéndose hacia el vientre y vértebra a vértebra en un camino lento vamos cerrando la postura.
Retomamos inhalando, ascenso de la pelvis mientras inhalamos, una inhalación larga hasta que toca un poquito cuello y cabeza, pelvis hacia el ombligo, vértebra, vértebra, cierre. Continuemos. Y luego de algunas repeticiones vamos a pasar a la fase 2 llevando los codos donde tenemos las manos, sintiendo el contacto de nuestros brazos en el mat. No pasemos de largo esto. Sintamos también el contacto de los bordes de las manos en el mat. Observemos que las rodillas estén abiertas a la altura de las caderas. Respiremos profundo, recordando que esa respiración nos da perspectiva, nos da calma. Y luego al ritmo de la inhalación retomamos el movimiento, elevando la pelvis y vértebra a vértebra. Nos vamos arqueando y si gustan, incorporamos la apertura de las manos al final de la inhalación, las palmas hacia el cielo. Y luego siempre partiendo de abajo, la pelvis que viaja hacia el vientre, vértebra a vértebra, vamos cerrando. Retomamos inhalando, arqueamiento, exhalando en un camino largo de onda que va avanzando por la columna. Cerramos en exhalación. Sigan ustedes con su propia guía. Y vamos a pasar a la fase 3 donde apoyamos la frente en el suelo, estiramos los brazos hacia adelante, los glúteos se acercan más a los talones y vamos permitiendo que todo el cuerpo se entregue a la vida tal como es, a la gravedad. Es interesante porque en la medida que dejamos que la gravedad actúe y dejamos de hacer, de resistir, eso también tiene efecto en nuestra mente. Dejamos de tratar de que las cosas sean como nosotros queremos para observar cómo realmente son. Permítanse caer, naufragar un poquito.
Y cuando sientan que es suficiente, vamos a un segundo Vajrasana, ayudándonos con las manos a volver a la verticalidad. Con la mirada al frente, en una nueva pausa, más profunda. De una mente que camina hacia el cuerpo, al cuerpo que está en el momento presente. La mente debe aprender del cuerpo y de la respiración esto. Aprende en cada práctica. Y volvemos a la postura de la mesa, Chakravakasana 1. Y vamos a preparar Anjaneyasana adelantando un pie que queda detrás de las manos. Recuerden que la pierna que está adelante, que quede en 90 grados o cercanos a eso, que no presionen mucho con las manos el suelo, que no se haga pesado. Y luego van retrocediendo la rodilla trasera hasta que se active el ilio psoas, ese músculo extenso que va desde la cadera hasta el muslo. Y ahí la invitación es abrir el pecho hacia adelante, la mirada también. Y una segunda invitación es dejar que caiga la pelvis. Es más un sentir eso que nada. Si quieren hacer otras intensificaciones, como poner la mano arriba de la rodilla, es del gusto de cada uno. Y lo más importante es sientan la postura. Respiramos en la posición. Y para salir de ella, retrocedemos los glúteos, retrocedemos las manos, quedamos en una postura neutra y lo que queda ahora en 90 grados es la pierna de atrás. Y vamos hacia la fase 2, que es adelantar el pie que está adelante. Son pasitos chiquitísimos que van dándose. Y lo importante es que sintamos el isquiotibial, la zona del muslo que se activa, sin exagerar siempre. No es una práctica para tensar, es una práctica para sentir. Y cuando sintamos que el isquiotibial se manifiesta, elevamos los dedos apuntando hacia nuestra cara, apoyamos en el talón y miramos hacia el frente y sentimos en fase estática. Nos quedamos aquí el tiempo que nos sea interesante, en que tengamos desplegada la curiosidad y cuando queramos salir, giramos como un tornillo hasta quedar en Vajrasana apuntando hacia el lado contrario. Respiración y pausa.
Y volvemos a la postura de la mesa. Chakra Vakasana 1. Abran las rodillas a altura de las caderas, bien abiertas. Manos con los dedos extendidos, altura de los hombros. Espalda derechita. Y adelantamos el pie que no hemos trabajado todavía. En mi caso, el pie izquierdo. Ya saben cómo es. Lo más importante es la pierna que esté en 90 grados, que no supere la línea de las manos y comiencen a hacer el retroceso de la rodilla de a poquito, muy de a poquito, hasta la activación del psoas. Y ahí pueden enganchar los dedos de los pies o mantenerlo el empeine en el suelo. No presionen mucho las manos en el mat y intensificamos llevando la mirada al frente y dejando caer la pelvis. Escucha, relaja el cuello, relaja los hombros. Y luego salimos de la fase 1, llevando el ángulo recto a la pierna que está atrás, soltando la presión de las manos. Quedamos en una postura neutral primero y luego vamos hacia la fase 2, adelantando el pie que está adelante hasta que sintamos la activación del muslo, del isquiotibial. Vemos cuánto la queremos intensificar y luego apoyamos el talón en el suelo. Los dedos de los pies nos miran y mirada al frente. Fase 2 de Anjaneyasana. Deshacemos bajando el pie y girando en tornillo hasta la postura inicial. Y acá en vez de ir hacia la postura del diamante, vamos hacia la del bebé, llevando la coronilla al suelo y los brazos hacia atrás o hacia adelante, sintiendo que soltamos los lumbares. Y acá que no sea una postura más, sientan el relajo de la zona lumbar, permítanse soltar todo el cuerpo, los hombros, los brazos. Y cuando ya sientan que se relaja un poquito la lumbar, volvemos a un tercer Vajrasana, que en este caso y en esta oportunidad será solo de paso. Igual aprovechamos de sentir la perspectiva de la postura del diamante, sin apurar nada. Apurar va contra la práctica. Podemos estar más o menos tiempo en cada asana, pero eso no es apurarla. Sentimos la respiración allí, las respiraciones profundas, observando las sensaciones, las huellas que han quedado en el cuerpo. Y desde acá, con mucho cuidado, dando muchos pasitos, vamos a ubicarnos en el cojín.
donde vamos a hacer la última asana y luego vamos a meditar. Y acá también tómense el rato para abrigarse, para ubicarse. Los que ya vayan llegando a Vajrasana, suelten los brazos hacia los costados, las manos. Yo siempre digo, cuando estamos en la postura correcta para preparar Tadasana, que es la postura que vamos a hacer, es porque estamos sintiendo los índices, los dedos en contacto con el mat, que lo tocan apenitas, las yemas de los índices. El pecho está un poquito abierto, los brazos relajados, se siente el peso de los brazos, que si no tuviéramos conciencia simplemente no sentiríamos nada. Estamos desplegando la conciencia y se sienten pesados los brazos. Se siente el trabajo que hacen los hombros y los omóplatos para resistirlo. Y vamos a imaginar que en cada mano sujetamos una taza. No una sujeción brusca, es una sujeción suave. La estamos sosteniendo como si la base, la parte hueca de las tazas estuviera apuntando hacia el suelo, estuviera girada hacia allá. Nosotros sostenemos esas tazas. La espalda está derecha, la mirada al frente. E inhalando vamos a comenzar a girar esas tazas hacia atrás y nuestras muñecas se van a ir dirigiendo hacia adelante. Exhalando nos detenemos. Inhalando hacemos otro pequeño giro de la taza, la giramos un poquito más y exhalando nos detenemos. Y continúen así. En inhalación un giro, un poquito más de giro. En exhalación pausa. Hasta que vayan viendo cómo va ocurriendo esto, el impacto que va teniendo en el cuerpo, que el pecho se va abriendo, el corazón se abre y apunta hacia adelante, se entrega, se hace vulnerable, confía. Y cada vez las muñecas, los brazos, los antebrazos siguen apuntando hacia adelante, más se abren los pliegues de los hombros. Hasta que observen esta posición tan delicada en que terminamos con las palmas de las manos totalmente extendidas hacia adelante, corazón abiertísimo, mirada al frente, y entremos en inmovilidad para sentir Tadasana un momento. Y luego, como si giráramos estas tazas hacia la postura inicial, vamos haciendo el giro nuevamente, de vuelta, ya sin las pausas de la exhalación, sino simplemente girando para volver a la postura natural y ubicamos nuestras manos en el lugar que nos guste para la meditación. Voy a apagar la luz acá.
vean qué necesitan para aumentar la comodidad. Si es que así lo requieren. Y vamos a comenzar. Aún seguimos con nuestro corazón abierto desde la invitación de Tadasana. Podemos partir esta meditación observando nuestra tonalidad emocional. Estamos un poquito otoñales, tristes, o estamos neutros, o estamos tranquilos, contentos. Lo importante es no modificar el estado, aceptarlo como está en este momento. Parte de la atención plena. Lo que hay, lo observamos, no lo intervenimos. Entonces la pregunta es cómo está nuestro corazón al inicio de esta práctica. ¿Qué color tiene? ¿Qué temperatura tiene esa emoción? ¿Y en qué está tu mente en este momento? Quizás en el transcurso del yoga meditativo que hemos hecho, te has ido absorbiendo en el cuerpo o quizás no. También con honestidad, sabiendo que no hay ni bien ni mal en esto. ¿Dónde está tu mente ahora? ¿Está agitada? ¿Está calma? ¿Está focalizada? ¿Y tu cuerpo? Y hablando de tu cuerpo, siente la base de apoyo. Los glúteos en contacto con el cojín, las piernas en contacto con el suelo, las rodillas, los pies, temperatura, textura. Sentir la ropa interior, la ropa externa, la ropa más externa. Todos los roces, contactos, presiones. ¿Dónde se siente la gravedad? Uno diría en las piernas, en los glúteos, pero ¿en qué zonas específicas? Investiga. Esa zona que podemos denominar el triángulo entre los pies, las piernas, los glúteos, es muy potente, es muy estructural. Tanto que uno puede imaginar que salen raíces hacia la tierra, como un árbol, con un tronco sólido. Y que la columna vertebral sea una raíz que se extiende de ese árbol. Sientan su columna de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
Iluminen su columna como lo hicimos recién en el inicio de la práctica en el escáner. Y luego comiencen a separar las vértebras, haciendo crecer esa columna. Y otra vez, como lo hicimos en Tadasana también, el pecho se empieza a abrir, el corazón se empieza a extender, a exponer. En un momento la espalda bien extendida, bien derechita. Vamos a detener ese ascenso cuando sea el momento para ustedes, no porque yo lo digo, sino porque ustedes sienten que ya la espalda está bien atenta, la columna está atenta. Y ahí bajamos un poquito el mentón, relajamos un poco los hombros. Y en esta meditación vamos a seguir la estructura que propone Jon Kabat-Zinn, que es una meditación centrada en la respiración en 3 fases. La primera fase, lleven ahora la atención a la inhalación, solo a la inhalación, en la zona de la nariz, del cuello, del pecho. Sientan cada inhalación con su huella digital, con sus características particulares. Cada inhalación es distinta a la siguiente y a la siguiente. Investíguenlo. Sin intervenir esa inhalación, la están solo observando. Y luego muevan la atención hacia la exhalación. Puede ser en la zona del pecho, cuando exhalan y se contrae el pecho. En el cosquilleo que se produce en las fosas nasales cuando exhalamos, cuando botamos el aire. Y pasamos a una tercera fase de la meditación, que es donde nos vamos a quedar, que es sentir la respiración como un todo. El inhalar, la apnea que ocurre en ese momento en que no estamos ni inhalando ni exhalando, y luego la exhalación. Un ciclo completo. Inhalar, apnea, exhalación, apnea, inhalación. Ya sabemos la lección del principio, que nos vamos a distraer y nos vamos a dar cuenta de que estamos distraídos y volvemos. Eso solo es un síntoma del avance, del trabajo que vamos haciendo de conciencia. Yo me quedo en silencio ahora y los dejo de manera autónoma que continúen con su meditación.
Vamos a recordar esta enseñanza de Lao Tse que hemos reforzado en estos últimos días de práctica, que es ya la plenitud más desplegada de la conciencia. Lao Tse dice: ¿tienes la paciencia para esperar que el barro se asiente y el agua se aclare? ¿Tienes la paciencia para esperar que el barro se asiente y el agua se aclare? ¿Puedes permanecer inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí sola? Y con estas palabras vamos a llevar ahora la atención a la zona abdominal, sin forzar nada, como nos dice Lao Tse, dejando que todo ocurra por sí solo. Solo llevando la atención a la zona abdominal, sin forzarlo. Y comenzar a respirar más profundo, ya no desde el ángulo desde el testigo, sino que aumentar en cada inhalación, traer un poquito más de aire. Y en tu próxima inhalación trae más aire. Siente los sonidos también al mismo tiempo que hayan en tu cuerpo, en la sala o la pieza donde estés, o en el exterior, cercano y lejano. Y hagamos para terminar unas muy valiosas 3 respiraciones muy profundas por nariz, botando el aire suavemente por nariz 3 veces. Lentamente vamos saliendo de la meditación con la suavidad y la dulzura que le dedicamos a este tiempo de práctica. Moviéndonos muy despacio, estirándonos. Y como acostumbramos, le damos un gran valor a la gratitud, agradeciendo por estar vivos, por tener este día que vivimos, por el día de mañana que se va a desplegar, por las dificultades que nos trae la vida y nos enseña, y la percepción de que practicando nuestra conciencia se va ampliando y la vida va teniendo simplemente más sentido, más sabor. Y terminamos la práctica de hoy. Muchas gracias, Patti y Héctor, por estar acá. Y Vale, Anto y Pamela también en la casa. Gracias. Que estén muy bien. Que Igual tengan... ustedes. Gracias. Que tengan lindo fin de semana. Gracias, Johnny. Buenas noches. Gracias. Saludos a Chao. todos. Chao. Gracias.